Sigo leyéndote Libertad y creatividad en la educación de Carl Rogers y H. Jerome Freiberg. Seguimos en la tercera parte, para el maestro. Capítulo 10, Métodos para construir la libertad. ¿Podría hacer esto en mi clase? Es la pregunta que, según creo, se formulará el maestro que haya quedado favorablemente impresionado por los capítulos precedentes. En este capítulo trataré de señalar algunas maneras específicas de cómo el maestro puede proporcionar oportunidades para un aprendizaje más libre. Espero que este material contribuya a dar confianza e impulso al profesor que desee aventurarse en las peligrosas aguas de la innovación educativa. Si un maestro desea dar a sus alumnos libertad para aprender, ¿cómo puede lograrlo? En el capítulo precedente hemos analizado las actitudes personales y subjetivas esenciales para la creación de este clima. Seguramente el maestro que está en proceso de lograr estas actitudes desarrollará determinados modos de dar libertad a su clase, adecuados a su propio estilo y que surgen de su propia y libre interacción con sus estudiantes. De este modo, el maestro desarrollará una metodología propia que es indudablemente el mejor procedimiento. Sin embargo, es natural que el maestro que emprende esta arriesgada tarea quiera saber qué métodos han ensayado sus colegas, qué otros modos de aplicar estas actitudes se han desarrollado para que los estudiantes perciban y utilicen la libertad que se les ofrece. El propósito de este capítulo es establecer algunos enfoques, métodos y técnicas de los maestros para dar libertad de aprendizaje. Construir sobre problemas percibidos como reales. Parece bastante claro que para el aprendizaje del tipo que estamos analizando, los estudiantes deben hacer frente a cuestiones que tengan significación e importancia para ellos. En nuestra cultura se intenta aislar a los alumnos de todos y cada uno de los problemas reales de la vida, lo cual acaba constituyendo un enorme problema. Lo lógico es que si deseamos tener estudiantes que aprendan a ser individuos responsables y libres, entonces hemos de estar dispuestos a animarles a que afronten con valentía y decisión los problemas. Parece aconsejable que los profesores traten de averiguar y de alguna manera sonsacarle a los alumnos los problemas y cuestiones que son importantes para ellos y para el curso en su conjunto. Debido a que en la escuela los estudiantes se encuentran aislados de las disyuntivas y de los dilemas, quizás sería necesario enfrentarles a situaciones que más adelante pudieran pasar a convertirse en problemas reales para ellos. Sería conveniente, pues, crear las circunstancias que pudieran implicar a los alumnos en una situación conflictiva que pudiera devenir en real. Los jóvenes están intrínsecamente motivados en un alto grado. Hay muchos elementos del entorno que constituyen desafíos para ellos. La gente joven siente curiosidad, está ansiosa por descubrir, por saber, se impacienta por resolver los problemas. Con todo, algo triste que concierne a la educación estriba en que para cuando los niños ya han pasado un cierto número de años en la escuela, su motivación intrínseca ha quedado bastante reducida. Sin embargo, esta sigue estando presente y nuestro cometido como facilitadores del aprendizaje es el de expitar esta ilusión, hacerla salir de su marasmo, descubrir cuáles son los auténticos retos para los jóvenes
y aumentar y mejorar las oportunidades que estos puedan tener para enfrentarse a los problemas reales. Proporcionar recursos. El maestro interesado en facilitar el aprendizaje y no en la función de enseñanza, organiza su tiempo y sus esfuerzos de manera muy diferente del maestro convencional. En vez de dedicar una enorme cantidad de tiempo a elaborar planes de clase y exposiciones, se concentrarán en proporcionar toda clase de recursos para que el aprendizaje sea vivencial y adecuado a las necesidades de los estudiantes. También tratará de que estos recursos estén disponibles sin tener que pasar por trámites complicados para conseguirlos y simplificará los pasos prácticos y psicológicos necesarios para utilizarlos. Por ejemplo, una cosa es decir que un libro determinado se encuentra en la biblioteca. Esto significa que el alumno deberá buscarlo en el catálogo, esperar a que esté libre para consultarlo, volver la siguiente semana para pedirlo, para quizá obtener el libro. No todos los estudiantes tendrán la paciencia o el interés para seguir todos estos pasos. Pero si el maestro pone a disposición del alumno un estante con libros y otro con material impreso, los alumnos leerán más y estarán más estimulados a utilizar la biblioteca para realizar sus tareas. Cuando hablo de recursos, no pienso solamente en los tradicionales. Libros, artículos, salón de estudio, laboratorio y equipo, herramientas, mapas, películas, grabaciones y otros por el estilo. También pienso en los recursos humanos, personas que podrían contribuir al conocimiento del estudiante. Frecuentemente hay gente ajena a la escuela que podría ser útil para aclarar ciertos problemas que preocupan a los estudiantes. Sin embargo, a este respecto, el recurso más importante es el propio maestro. Él mismo y sus conocimientos se ponen a disposición inmediata del alumno, pero sin imponerse. El maestro demuestra en qué terreno en particular es más competente y sus alumnos le pueden consultar en todo lo que él pueda ofrecer. Pero él se ofrece como recurso y el aprovechamiento de su capacidad dependerá de los estudiantes. Describimos parcialmente los diferentes modos que tiene el maestro de ponerse a disposición de sus alumnos en la primera parte de este libro. La señorita Bárbara Schill se pone a disposición para cualquier consulta individual, para los estudiantes que tienen problemas con la tarea que realizan. La profesora Gay Swenson se pone a disposición de los alumnos de tantas formas que es difícil enumerarlas. El profesor Bill Romey dispone las cosas de forma que los estudiantes puedan incorporarse a cualquier curso del departamento. La profesora Ruth Stanford prepara excursiones de campo para los alumnos. Todos los profesores, sin excepción, se ponían personalmente a disposición de los alumnos durante las clases. El profesor Richard Dean, del Instituto Tecnológico de California, enseña en un curso de matemática superior de una manera muy liberal. Su modo de ofrecerse consistió, entre otras cosas, en dar a los estudiantes al fin de la clase unas hojas de realimentación en las que trataba de resumir los principales problemas tratados o resueltos para el uso de cada clase, como también los problemas tratados y no resueltos. Cuando los estudiantes entraban a la clase, se les daba una de estas hojas con el resumen de la clase anterior para refrescar la memoria. Luego, el profesor Dean sugirió que el alumno que quisiera
podía ocuparse de hacer su propio resumen que se agregaría al del profesor. Además, el profesor o el estudiante podían agregar un comentario sobre lo que había sucedido o su propia solución a determinado problema que hubiese surgido. Quisiera agregar que si se dedicara el mismo tiempo que ahora lleva a hacer los planes del currículum obligatorio, las exposiciones y exámenes, a planificar recursos imaginativos para el aprendizaje, se nos ocurrirían toda clase de modos de crear un ambiente donde el estudiante pudiera elegir libremente los elementos que podrían satisfacer sus necesidades. Aprendizaje de los objetivos. Desde la década de 1950, buena parte de lo que los profesores han enseñado se ha centrado en objetivos conductistas. Producto de la Segunda Guerra Mundial y prenda usada de la era industrial, los objetivos conductistas se diseñaron para segmentar en acciones observables lo que los alumnos tenían que aprender. Se identificaron 3 tipos de objetivos: conductistas, afectivos y psicomotores. Y aunque los directamente implicados en aquel proceso estimularon el uso de todos los niveles de objetivos, en la práctica la mayor parte de estos quedaron reducidos al conductista y al de recuerdo objetivo, factual. En las aulas entraron muy pocos objetivos de rango más elevado, afectivos o psicomotores. Aprendizaje experiencial versus objetivos conductistas. Lo que en los años 50 era un experimento, pasó a ser más adelante la orden del día, a medida que los editores de libros de texto y los que promovían la implantación de los tests cambiaron de marcha y dirigieron sus esfuerzos a intelectos de nivel inferior, pasando a apoyarse en los objetivos conductistas para mejorar la calidad de la enseñanza. Como ya vimos en el capítulo 1, este sistema llevó a muchas de nuestras escuelas por sendas cuajadas de expectativas reducidas y de destrezas de nivel mínimo. Pero, aunque muchas escuelas siguen en la actualidad requiriendo a los profesores que elaboren planes y objetivos, existen alternativas. Si los objetivos conductistas afirman lo que el alumno debe aprender, el aprendizaje experiencial no habla acerca del producto acabado, sino sobre las condiciones en las que se produce el aprendizaje. Las clases facilitadoras centran su atención en la creación tanto de la atmósfera que va a favorecer dicho aprendizaje, como de las condiciones que respaldan la comprensión y el conocimiento por parte del estudiante del conjunto de la realidad, más que de sus partes modularizadas. Los siguientes ejemplos escritos muestran las diferencias entre los objetivos conductistas y el aprendizaje experimental, tal como reflejan las clases respectivas de 2 profesores. Los estudiantes harán una lista de al menos 5 contribuciones del antiguo Egipto a las sociedades del mundo moderno con el 100% de precisión. Los miembros de la clase diseñarán, planificarán y llevarán a cabo un trabajo de campo consistente en visitar las salas dedicadas al antiguo Egipto en el Museo de Bellas Artes. En la primera exposición correspondiente al objetivo conductista, lo que los estudiantes aprenderán está predeterminado. En la segunda, que estimula el aprendizaje experiencial, se describe la tarea a desarrollar, pero el aprendizaje no está predeterminado. El papel del profesor en el primer caso consistía en precisar que los alumnos eran capaces de escribir las 5 contribuciones. En la segunda clase,
el papel del profesor era el de facilitar el aprendizaje a través del apoyo a sus alumnos en su planificación y proyecto de un trabajo de campo en el Museo de Bellas Artes. La participación del conjunto de la clase en el diseño de su aprendizaje en un trabajo de campo proporcionó a los estudiantes una amplia experiencia. Estos tipos de actividades no se limitan a las escuelas elementales y secundarias. En el Prescott College, en Prescott, Arizona, iniciaron en 1966 una serie de aprendizajes experienciales que incluían una estancia en el desierto durante un periodo de 3 semanas para todos los recién llegados. 28 años más tarde, dicha actividad se sigue realizando y está pensada para que los nuevos estudiantes tengan un mayor conocimiento del entorno que va a ser su aula y su hogar durante 4 años. En el Prescott College, los alumnos pueden aprender mediante componentes de trabajo de campo, estudios independientes, estudios en grupo, interinatos de tipo práctico, publicaciones de aprendizaje y contratos de aprendizaje. Asimismo, cada estudiante diseña una propuesta de graduación con un equipo o un grupo de profesores determinado que traza un camino en virtud del cual se completa una parte de este aprendizaje que ha de durar toda la vida. Jim Stockey, presidente del Prescott College, escribió en 1990 acerca de la filosofía de la escuela, filosofía que él cree que ayuda a crear un clima adecuado para el aprendizaje individual. Las artes liberales reflejan una forma de ser tanto como un cuerpo de conocimientos. Vayamos más allá de la recogida de información y adquiramos destrezas técnicas. Pensemos acerca del trabajo, los procedimientos y los productos y sus costos y valores finales, no solo para un consumidor en concreto, sino para la sociedad, la humanidad y el planeta entero. Pongamos en tela de juicio nuestros propios valores, admitamos lo provisional que es nuestro conocimiento y nuestra comprensión de las cosas, y sin embargo mantengámonos dispuestos a sostener una postura razonada y moral. En el Prescott College se utilizan muchas herramientas para aprender, lo cual proporciona a cada alumno y a cada enseñante un amplio repertorio de opciones y oportunidades. Continuum instruccional. Aprendemos de muy distintas formas, escuchando, observando, preguntando, haciendo y ayudando a los demás a aprender. En la mayor parte de las aulas de las escuelas secundarias y superiores, la enseñanza está enmarcada en una banda muy estrecha de opciones: explicación de clase, preguntas de los alumnos, preguntas del profesor a los alumnos para ver si estos han entendido, y práctica. Una serie de estudios dirigidos durante la década de 1980 por Larry Cuban, John Goodlad y Jerry Brophy y Tom Good, refuerzan la teoría de que en la mayoría de las aulas se ponen de manifiesto un número muy limitado de enfoques de enseñanza y de aprendizaje. Las estrategias seguidas en muchísimas aulas cuadran con el método centrado en el profesor más que con el centrado en el alumno. En todo caso, la cuestión no estaría en optar por un método u otro, sino en hacer que prevaleciera la idea de una clase en la que todos los participantes son coaprendices en el largo viaje educacional. Un aula centrada en la persona puede incluir una gran variedad de oportunidades para que el profesor y los alumnos aprendan.
Debería haber un continuum de opciones de enseñanza y aprendizaje que fuera parte del repertorio de cada persona. Para que los profesores y estudiantes puedan convertirse en coaprendices, los primeros han de incorporar las estrategias que centran su atención en el alumno a un continuum que llega hasta el aula centrada en la persona. Este capítulo destaca unas cuantas estrategias e identifica recursos válidos para muchas otras. Continuum instruccional. Centrado en el profesor, explicación de clase, preguntas de los alumnos, preguntas del profesor y práctica, demostración, discusión, grupos cooperativos, descubrimiento guiado, contratos, roleplay, juego de imitación, proyectos, investigación, autoevaluación, centrado en el alumno. El uso de contratos. Un recurso muy flexible que da seguridad y responsabilidad al estudiante dentro de una atmósfera de libertad es el uso de contratos. Es indudable que también contribuye a mitigar las inseguridades e incertidumbres del facilitador. Hemos visto de qué manera la señorita Gill adoptó sin vacilaciones los contratos diarios. Esto permite al alumno fijarse un objetivo y planificar lo que desea hacer. Constituye una experiencia de transición entre la completa libertad para aprender lo que sea de interés y el aprendizaje relativamente libre encuadrado dentro de los límites de las exigencias institucionales. El profesor Arthur Combs utilizó un tipo de contrato para el college y la universidad que tiene ciertos aspectos interesantes. Al principio del curso, explica que el estudiante puede obtener la calificación que desee. Si solo desea pasar la materia, lo puede hacer certificando que leyó cierta cantidad de bibliografía obligatoria y aprobando los exámenes correspondientes. No se abrirá juicio alguno sobre esta decisión. Sin embargo, si el estudiante quiere obtener una calificación más alta, preparará un trabajo que para él justifique una B o una A. Una vez completada la tarea, recibirá la calificación convenida. Esto destierra el miedo y las aprensiones de las clases y hace posible la discusión libre. Los estudiantes pueden expresar su desacuerdo con las opiniones del profesor sin temer que ello perjudique sus calificaciones. Pueden decir lo que verdaderamente piensan y sienten. Los contratos también ayudan a disipar ciertas dudas que a veces inquietan al profesor o a los alumnos. Si el profesor duda acerca de la responsabilidad con que los alumnos vayan a encarar el aprendizaje, o si a algunos alumnos les cuesta creer que puedan aprender en una situación en que nadie los presione, el tiempo que se dedique a tratar la cuestión de los contratos resultará muy útil. Es razonable, por lo tanto, que al comenzar el curso se destinen algunas horas a esta cuestión. La utilización de los contratos permite evaluar a los estudiantes sobre la base de una opinión compartida acerca de aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Lo tradicional es que los profesores establezcan los criterios para calificar sin intervención alguna de los alumnos. Cuando se recurre a los contratos, los estudiantes tienen la oportunidad de participar en las decisiones sobre la evaluación. Los contratos pueden proporcionar actividades, motivación y refuerzo que ayuden a los estudiantes a alcanzar metas cognitivas.
Se pueden emplear en cualquier asignatura y en cualquier nivel de estudios. Como en el caso de muchas otras técnicas, se los debe considerar un elemento auxiliar del aprendizaje y no un método excluyente de enseñanza. Un ejemplo específico. Puesto que los contratos se sitúan en un punto intermedio entre los métodos de enseñanza convencionales y aquellos que confieren un mayor grado de libertad, presentaremos aquí una descripción muy específica de su empleo. Voy a referirme al contrato de estudio independiente que suscribió una alumna de sexto curso en una clase de estudios sociales. El curso versaba sobre historia de África y el contrato guarda relación con el estudio de África. Durante una clase, Graciela hizo esta pregunta: ¿cómo es posible que la gente sobreviva en África si hace tanto calor y no tienen bastante alimento? Nos pusimos a analizar los supuestos contenidos en su pregunta. A, que en África hace mucho calor, y B, que no hay bastante alimento. Los supuestos de la alumna tienen mucho parecido con una hipótesis. Deben ser pocos. Un número excesivo estaría indicando que se requiere una pregunta más específica. El primer paso hacia el empleo de contratos consistió en explicar su finalidad y funcionamiento en términos generales. Mientras se desarrollaba la explicación, la alumna tenía la oportunidad de decidir acerca de su grado de participación. Proyectar un contrato con un alumno es un buen medio de allanar el camino hacia su utilización. Permite al profesor apreciar los problemas que plantea el intento de individualizar la instrucción, así como las dificultades propias de la evaluación y el empleo de recursos. Una vez que el contrato se ha puesto por escrito, ambas partes deben tratar de ajustarse a él. Es conveniente que la primera vez se fije un plazo muy breve que se podrá ir alargando en los contratos sucesivos. Como Graciela iba por su tercer contrato, el plazo previsto para completar la tarea fue de 2 a 3 semanas. Es importante interactuar con el estudiante para comprobar cómo van las cosas, es decir, para averiguar si el contrato es demasiado difícil o si, por el contrario, es demasiado fácil y no alcanza a mantener vivo el interés. Convinimos con Graciela en que durante el término del contrato nos reuniríamos todos los martes y además cualquier otro día que fuera necesario. También consideramos útil fijar un horario regular para el trabajo de Graciela. Este horario fue dispuesto de modo tal que pudiera asistir a la biblioteca o bien, cuando esto no fuera necesario, trabajar de forma independiente en el aula. La decisión en cuanto a si debía concurrir a la biblioteca o al aula quedaba en manos de Graciela. La respuesta a la pregunta que encabeza el contrato surge de las actividades que desarrollan tanto el alumno como el profesor. Un mapa con la distribución de las lluvias le permitió comprobar a la alumna que en África hay lluvias abundantes, incluso nieva en algunas regiones, y una espesa vegetación. Sus entrevistas con 2 personas provenientes de distintos lugares de África le proporcionaron un complemento de información. En un cuaderno especial anotó lo que había visto en diversas películas. Se convino en que Graciela expondría en clase las conclusiones a que hubiera llegado en relación con su pregunta y que en esa sesión sus condiscípulos y el profesor podrían interrogarla. Mientras tanto, también la clase había estado estudiando sobre África y Graciela había estado presente, salvo los martes en que acudía a la biblioteca. Graciela completó gran parte de la tarea escolar común,
además de realizar su tarea independiente. Ambas se superponían. Contrato de estudio independiente. Graciela S., señor Freiberg. Pregunta: ¿cómo es posible que la gente sobreviva en África si hace tanto calor y no tienen bastante alimento? Supuesto: 1, en África hace mucho calor. 2, no hay bastante alimento. Tiempo que se destinará al estudio independiente. Todos los martes, de ser necesario, Graciela irá a la biblioteca. Duración de la tarea, 2 a 3 semanas. Reuniones previstas entre el señor Freiberg y Graciela S., todos los martes y cualquier otro día que sea necesario. Actividades. Graciela investigará la cuestión planteada y presentará sus descubrimientos de la siguiente forma. 1. Mapas meteorológicos y de lluvias. 2. Entrevista con los señores Awad y Shikongo sobre la base de un cuestionario de 10 preguntas. 3. Anotaciones sobre películas y diapositivas de África. 4. Graciela expondrá en clase las conclusiones a que llegue en relación con su pregunta. 5. Graciela contestará a las preguntas que le formulen sobre el tema el señor Freiberg y los alumnos. Evaluación. Graciela será calificada con A si cumple con todos los puntos 1 a 5 enumerados precedentemente. Recursos posibles: anuario, atlas, películas y diapositivas de la biblioteca, entrevista a los señores Shikongo y Awad, libros de la biblioteca. Firmas: Graciela S., señor Freiberg. La duración de los contratos puede ser muy diversa. La de los primeros debe ser breve. Posteriormente puede extenderse de acuerdo con la capacidad de los alumnos. Es importante variar las actividades contempladas en los contratos, combinando la lectura con la compilación de notas, el dibujo, las entrevistas, la exposición oral y los informes. Si no se dispone de películas, se emplearán libros. Es preferible que el alumno culmine su trabajo yendo a la biblioteca, en lugar de iniciarlo con una compulsa bibliográfica. Es importante que, como primer paso, el estudiante y el profesor se reúnan para examinar juntos los recursos posibles. También lo es que el contrato sea fechado y firmado. Ahora que hemos completado la reseña de un caso concreto, puede ser útil enumerar los elementos a tener en cuenta. Elementos de un contrato. 1. Decidir si el plazo ha de ser breve o prolongado. 2. Idear una fórmula general de contrato. 3. Detallar los recursos, materiales e información. 4. Estipular varias reuniones con el alumno para conocer sus progresos. 5. Prever la forma en que será evaluada la tarea. 6. Comenzar con un alumno y, si los resultados son buenos, extender la aplicación a otro u otros. Preguntas que el profesor debe formularse a sí mismo. 1. ¿Cuál es la tarea cuya realización se estipula en el contrato? 2. ¿Quién la llevará a cabo? Los alumnos que hayan cumplido con éxito un contrato individual pueden trabajar en grupo. 3. ¿Qué obtendrá el alumno a la finalización del contrato? 4. ¿Cuál será su provecho? ¿Qué conocimientos habrá incorporado a su acervo? 5.
¿Qué criterios de evaluación se utilizarán en el caso de los dos incisos precedentes? 6. ¿Qué recursos serán necesarios? 7. ¿Dónde podrá hallar recursos el alumno sobre la base de su propio esfuerzo? Una práctica que puede incrementar la eficiencia en la redacción de contratos es que dos maestros se reúnan y celebren un contrato entre ellos. Uno puede representar el papel de alumno y otro el de profesor. Luego intercambiarán los papeles y negociarán un nuevo contrato. Esto permite comprobar en qué medida los propios contratos satisfacen algunos de los criterios que se aplican en esta particular actividad. Al principio, los contratos de estudio y otras herramientas útiles en el aprendizaje de los estudiantes pueden ser, ante todo, dirigidos por el profesor, pero a medida que aquellos adquieren una mayor conciencia de su propia capacidad para aprender, los contratos estarán cada vez más centrados en el alumno. Jim Stokoe describe el proceso de desarrollo de los contratos de estudio en el Prescott College, los cuales han estado en funcionamiento durante más de 30 años. Al principio de sus estudios en el Prescott College, quizá ella se siente demasiado ingenua para hacer un buen trabajo, desarrollar un contrato de estudio, por lo que su profesor le sugerirá que trabaje más el currículum del curso. A medida que la alumna adquiera más destrezas en relación a los procesos de la escuela y esté más informada respecto al mundo del conocimiento y cómo acceder al mismo, contribuirá en una proporción cada vez mayor a sus contratos de estudio. El aprendizaje centrado en la persona proporciona muchas opciones y el desarrollo de contratos es simplemente una de las múltiples herramientas que existen para construir la libertad. Aprovechamiento de los recursos de la comunidad. Otro enfoque consiste en aprovechar los recursos que para el aprendizaje ofrece la comunidad. Supongamos que un estudiante decide entrevistar a 10 o 20 negros o chicanos de la comunidad y a otros tantos blancos para investigar sus actitudes en relación con los problemas raciales. Reunir los antecedentes que le permitan encarar la tarea, aprender la manera de abordar a la gente y de escuchar lo que dice, analizar sus notas para discernir los puntos más salientes del conflicto racial en esa comunidad, le proporcionará un aprendizaje mucho más valioso que el que pueda brindarle curso alguno. Y si las entrevistas fueran realizadas por un equipo mixto de negros y blancos o de chicanos y blancos, serían sin duda tan valiosas como para justificar que se las pusiera en conocimiento de la comunidad. Hay muchas otras clases de proyectos vinculados a la comunidad. Un grupo de estudiantes de Caltech, Pasadena, decidió estudiar el problema de la contaminación del aire en Los Ángeles y el plan que idearon fue tan meritorio que obtuvieron un subsidio federal para llevarlo a cabo. Hay también otra posibilidad que vale la pena mencionar. Un alumno que se sienta particularmente atraído por trabajar con la gente podría, con el aval de su profesor, colocarse como aprendiz con un psicólogo, un psiquiatra o un asistente social, o bien incorporarse a un grupo de encuentro o a un grupo de compañeros formado por personas de características similares a las suyas. Podría, en otros términos, aprender psicología por experiencia. Todas estas sugerencias se inspiran en lo que constituye una de mis convicciones fundamentales, la de que los estudiantes, si se les otorga verdadera libertad, con frecuencia tienen experiencias de aprendizaje muy estimulantes que han seleccionado por sí mismos y de las que obtienen máximo provecho. Pueden ser más que receptores pasivos y ocasionales,
verdaderos buscadores de conocimientos. Pueden introducirse en el proceso del aprendizaje y descubrir la aventura que ello significa. Aprendizaje por medio de proyectos. Los profesores que centran su acción en el estudiante han utilizado los contratos para infundir vida a un currículum soso y desangelado, a la vez que relacionado con un estrépito de información aparentemente inconexa. Hemos leído muchas cosas acerca de la necesidad de preparar a nuestros jóvenes para una realidad en la que la información y el cambio son una misma cosa, y en la que el conocimiento de ayer se convierte en la historia de hoy y al cabo de 1 o 2 años ya queda anticuado. Muchos profesores han conseguido que sus clases estén centradas en la persona, a base de estimular a los alumnos a que elaborasen su currículum con la ayuda de proyectos, ya que estos permiten tanto al profesor como a los estudiantes reunir ideas, conceptos y hechos dispares en un nivel de significado que puede perdurar de por vida. Proyectos como los de la Escuela Gratuita de Nueva Orleans, analizados en capítulos anteriores, hacen que los alumnos puedan elegir a partir de áreas de interés que también satisfacen una necesidad social en la ciudad de Nueva Orleans. Otros proyectos pueden reflejar las necesidades de los estudiantes de indagar acerca de temas que conciernen a su grupo de edad. La elaboración de un proyecto puede comenzar con la discusión espontánea de ideas, de forma que éstas se escriban en la pizarra para luego poder analizarlas entre todos. El papel del profesor a la hora de diseñar y poner en marcha proyectos es guiar, suministrar fuentes de información y, en general, facilitar oportunidades de aprender a partir de la experiencia. Los proyectos permiten a los alumnos averiguar cosas acerca de algo interesante y útil. Algunos de ellos reciben su impulso inicial del profesor, pero muy pronto pasan a ser una experiencia de aprendizaje compartida. Hay muy pocas ocasiones en que profesores y estudiantes sean copartícipes en el aprendizaje, y los proyectos pueden brindar esta oportunidad, de modo que aquellos que cumplen este cometido son diseñados para que proporcionen un cuadro holístico de un problema o una cuestión planteados por los estudiantes. Algunos de los mejores proyectos son los que conducen a asuntos y temas nuevos. Al igual que ocurre con los contratos de estudio, pueden empezar con una cuestión o una situación que haya surgido en la clase o en las respectivas vidas de los alumnos. Los proyectos estimulan todos los sentidos y hacen posible que un estudiante esté en contacto con temas cotidianos a los cuales puede conectarse otras formas de aprendizaje, al tiempo que aquel los puede completar trabajando por su cuenta o en colaboración con otros. La utilización de proyectos es quizá más frecuente en los cursos elementales que en las escuelas medias o superiores, debido en parte a la forma en que está estructurado el tiempo en estas últimas, en las cuales, dado un tiempo de 42 minutos por clase, el diseño y la planificación de un proyecto podría llevar varios días. Sin embargo, esta limitación se puede superar si los estudiantes colaboran en todo el proceso de preparación. Como veremos en próximos capítulos, muchas escuelas secundarias están cambiando la forma en que tienen distribuido el tiempo para brindar así mayores oportunidades de aprendizaje. ¿Con qué frecuencia los profesores tienden puentes entre las realidades cotidianas de los alumnos
y el aula. El siguiente ejemplo muestra cómo Diane Rabinovich, una profesora de una escuela media de San Francisco, con más de 1.100 estudiantes y muy diversa desde el punto de vista étnico y lingüístico, desarrolló un proyecto con sus alumnos. Mediante el uso de ordenadores, de computadoras, viajó junto a ellos a medida que establecían conexiones entre el mundo de la escuela y distintas partes de sus propias vidas. La clase elaboró un proyecto que trataba de los hábitos respecto a la televisión de más de 400 estudiantes de la escuela. Diane describe esta experiencia con 30 alumnos de octavo curso en la sala de computación y en ella proporciona un cuadro de cómo comenzó a materializarse la idea y pide a aquellos que den su opinión sobre esta. Una escena familiar. Estoy mirando a través del abismo que me separa de un montón de estudiantes que bostezan en el momento en que estoy presentando mi más interesante y mejor planificada lección. Parece que no consigo captar el interés de estos chicos, aunque sé que no hay nada extraño en el alcance de su atención, ya que se pasan muchas horas sentados frente a la televisión, tal como ha revelado una investigación reciente. Por otra parte, parecen tener una conciencia más sofisticada acerca del mundo de la que yo tenía a su edad. Y creo que uno de los factores que más contribuyen a ello es precisamente el tiempo destinado a ver la televisión. Los jóvenes reciben el impacto de un aluvión de imágenes, personajes y situaciones que a medida que construyen su propia realidad, son quizá sus profesores más influyentes. No obstante, poco o ningún esfuerzo se hace para ayudar a mantener un espíritu crítico a la hora de analizar su experiencia. Todas estas imágenes y situaciones afectan al modo en que los jóvenes se sienten acerca de sí mismos, a la manera en que se comportan con la gente en la vida real y a cualquier ley universal, entre comillas, que puedan descubrir y que les explique cómo funciona la vida. ¿Cómo pueden los profesores permitir que todo este tiempo de contemplación y observación permanezca sin analizar? Hubo un tiempo en que era suficiente reflexionar sobre uno mismo para tener en cuenta la advertencia: la vida que no se analiza no merece la pena vivirla. Pero hoy día, con la televisión como integrante tan esencial de nuestra sociedad, hemos de decir: la vida que no se analiza en relación con los medios de comunicación no vale la pena vivirla. ¿Cómo se puede lograr que esta experiencia contemplativa de los medios se convierta en un puente entre la experiencia de los estudiantes y el aprendizaje de la clase? Hay también muchos alumnos que pasan más de 50 horas a la semana frente al televisor, absorbiendo imágenes ficticias o reales sobre nuestro mundo, y tampoco nadie acaba de entender del todo la influencia que ello tiene en todos nosotros. Por ejemplo, ¿ha afectado la televisión a la estructura familiar? En la película Avalon, uno de los subtemas que aparecía era el de que a medida que aumentaba el tiempo que se dedicaba a ver la televisión, los miembros de la familia se aislaban cada vez más unos de otros. La amplia familia multigeneracional que se había reunido en el Día de Acción de Gracias al principio del film quedaba reducida al final de la historia a una familia nuclear solitaria
frente a la luz azul del televisor. En segundo lugar, ¿ha afectado el hecho de ver la televisión a nuestras expresiones verbal y escrita? Durante las series que se hicieron sobre la guerra civil, emitidas por la televisión pública, mucha gente destacaba la elocuencia con la que se expresaban los soldados en las cartas que escribían a su casa desde el frente. Y ahora nos preguntamos dónde está hoy aquella fluidez en la escritura. ¿Es la televisión la responsable de su desaparición? Un medio de comunicación tan popular no va a dejar de estar presente en nuestras vidas. De hecho, cada vez está más integrado entre nosotros y se está convirtiendo en un modo de aprender acerca del mundo que nos rodea. Si yo no veo mucha televisión, quizá no me preocupe demasiado por la influencia que ésta pueda ejercer sobre mí, pero sí tengo que pensar en los jóvenes para los que efectivamente es una actividad central en sus vidas. ¿Hasta qué punto creen que esta estrecha banda de experiencia reflejada en la televisión es representativa de la realidad? En especial, cuando los productores están ante todo interesados en índices de audiencia, no en la calidad del producto, sino en la cantidad de publicidad que son capaces de vender. ¿Puede este fenómeno despertar la curiosidad de la gente joven? ¿Y estará ésta interesada en estudiarlo? Mi interés por este proyecto tuvo su origen en un artículo escrito por un educador de Harlem, John Taylor Gatto, el cual, como profesor del año en Nueva York, llamó a un feroz debate sobre métodos y objetivos en la educación. En el artículo se citaban datos estadísticos sobre el modo en que las horas de los jóvenes están tan programadas que solo disponen de unos pocos minutos al día para la autorreflexión, a partir de la cual ir labrando su propia identidad. Y entre estos datos se encontraba el de que el niño promedio ve la televisión unas 55 horas a la semana. La cifra me asombró, de manera que redacté una tarea sencilla, un artículo para la revista de la escuela, en virtud de la cual los estudiantes tenían que nombrar sus 3 programas favoritos de televisión y explicar lo que más les gustaba de los mismos. Y mi curiosidad todavía se resintió más a raíz de sus respuestas. Casi sin ninguna planificación previa, la discusión se transformó en una mini encuesta, ya que empezaron a hacerse preguntas unos a otros del tipo: ¿cuántas horas ves televisión a la noche? Muchos respondieron 7 horas, de las 4 a las 11. Participamos todos en un debate muy animado, a partir del cual surgieron nuevas cuestiones, de modo que en la clase siguiente analizamos y escribimos 5 preguntas que ellos iban a formular al resto de sus compañeros acerca de sus hábitos respecto a ver televisión y sobre lo cual manifestaban una gran curiosidad. En nuestra siguiente clase desarrollamos el principio de nuestro análisis. Se escribieron las preguntas en la pizarra y con ellas se hizo concordar cada respuesta a medida que examinábamos cada pregunta de modo individual. Finalmente decidimos trasladar las preguntas a otras clases de 7º curso para ver si las respuestas eran parecidas a aquellas de las que ya disponíamos. Las preguntas centraban su atención en los hábitos y en las motivaciones a la hora de ver televisión. Al principio los alumnos se comportaban con cierta timidez cuando tenían que ir a las demás clases, explicar el proyecto o contestar cualquier pregunta que les pudieran hacer sus compañeros. Pero después de la primera vez,
ya sentían su moral tremendamente reforzada. Además, en nuestra escuela hay una gran diversidad cultural y étnica, un alto porcentaje de alumnos rusos, chinos y latinos que estaban allí solo para aprender inglés, estudiantes del montón que habían estado en clases de educación especial y estudiantes que la escuela había identificado como vulnerables, la cual quedó representada en todos los aspectos de la elaboración de la encuesta, así como en las respuestas a la misma. Se decidió hacer también la encuesta a los alumnos de octavo curso, lo que suponía unos 400 estudiantes. Los 30 alumnos de la clase crearon una base de datos y, trabajando por parejas, introdujeron los resultados en sus computadoras. Pero se dieron cuenta de que tenían que aprender el modo de formular las preguntas a la base de datos, así como técnicas de refundición de la distribución y la clasificación según las categorías para obtener los datos necesarios para efectuar el análisis. De repente, los estudiantes estaban ansiosos por aprender técnicas informáticas y estadísticas debido a que tenían tanto interés como necesidad. Los extractos siguientes proceden de entrevistas que se hicieron a algunos estudiantes cuando finalizó el proyecto. Fan Hua: no había hecho nunca nada como esto. Fue diferente de otros proyectos. No se tiene este sentimiento de independencia cuando el profesor señala una tarea. En cambio, en este caso, tienes que espabilarte solo, como un niño en una sociedad complicada y sin la ayuda de sus padres. Cambié mi opinión hacia lo que se denomina el viejo método de estudio, es decir, aquel en el que los alumnos son siempre pasivos. Melissa: no había estado en un proceso como este, pero estaba realmente entusiasmada. Las entrevistas que hicimos representaron realmente un entrenamiento para hablar en público. Me sentí independiente y sé que esto me preparará para futuros trabajos. El hecho de utilizar la computadora para llevar a cabo este proyecto me ha ayudado a comprender que no deberíamos aprender solamente memorizando lo estudiado. El último día, cuando entregamos el trabajo ya terminado, fue fantástico. Megan: me apetecía sobre todo ir por las clases y entrevistar a la otra gente. En cambio, no me gustaba teclear en la computadora, ya que lo encontraba bastante aburrido. Prefería hablar en vez de eso. Me gustó el proyecto. Fue divertido porque tuvimos que entrevistar a chicos de nuestra edad para averiguar qué programas de televisión les gustaban. Selby: nuestro grupo nunca había estado implicado en un proyecto como este. Jessica se sintió muy ilusionada e interesada. Scott pensó que sonaba bastante soso y estúpido, pero más adelante le gustó. Le gustaba ir por las clases y contestar las preguntas que le hacían. Creo que todo sonaba un tanto extraño porque nunca habíamos hecho nada semejante. Me gustaba ir por las clases y distribuir las encuestas. Todo ello me permitió hacer más preguntas en clases sucesivas. Angie: lo que me daba más miedo era ir a otras clases y hablar con la gente. Yo nunca había hablado en público. La cosa que más me gustaba era obtener información acerca de otros alumnos. Creo que un proyecto como este me podía permitir tener acceso a información sobre algo nuevo, como por ejemplo el modo en que la televisión afecta a los demás, de manera que así, a partir de ahora, ya no me iba a estar tantas horas frente al televisor y así no me afectaría tanto. Quedé realmente sorprendida al saber que un montón de asiáticos veían El Príncipe de Bel-Air cuando pensaba que los chinos veían normalmente los canales chinos. Y esto me hizo sentir mejor al ver que me podía relacionar con los chinos. Creo que el proyecto era divertido y espero hacer muchos más como este. Dimple: nunca antes habíamos hecho un proyecto como este.
Lo que más me gustaba era programar la información en la computadora. Tenía mucho miedo cuando tenía que ir a las otras clases a hacer las entrevistas porque soy muy tímido, pero el proyecto me ayudó a superar mis reservas, a estar frente a un grupo de gente. Se animó a los alumnos a predecir cuáles serían las respuestas de la mayoría de sus compañeros a las preguntas de la encuesta y después a utilizar la base de datos para encontrar la forma estadística de dichas respuestas. Trabajando en grupos, verificaron sus respectivos trabajos de modo recíproco, tratando de asegurar que las categorías buscadas eran adecuadas a sus preguntas y que las funciones estadísticas respaldaban las conclusiones alcanzadas. He aquí algunos de los resultados a los que llegaron. La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que viendo la televisión se enteran de noticias relativas a la actualidad. La mayor parte de los estudiantes dicen que les gusta leer y también que ven la televisión un número de horas muy inferior a las 55 señaladas, entre 0 y 20 horas a la semana. Entre los alumnos que dicen que no les gusta leer, la mayoría de ellos ven la televisión unas 50 horas a la semana. La mayor parte de los estudiantes están de acuerdo en que aprenden más leyendo que viendo televisión, pero buena parte de ellos también dicen que la televisión les ayuda en sus tareas para casa y en la resolución de sus problemas. Aunque la mayoría de los estudiantes creen que la televisión es educativa, casi todos dicen también que la miran porque no tienen otra cosa que hacer. La mayor parte de los alumnos decían no saber si estaban físicamente en forma, pero entre aquellos que decían que no lo estaban, la mayoría veía televisión más de 50 horas a la semana. Los alumnos estaban divididos de forma equitativa respecto a la pregunta de si la televisión les ayudaba a mejorar su expresión verbal y escrita. Los 4 programas favoritos en orden decreciente eran In Living Color, El Príncipe de Bel-Air, Family Matters y Los Simpsons. Había muy poca diferencia entre chicos y chicas respecto a esta pregunta. Una de las observaciones más interesantes fue la de un estudiante chino. Había un porcentaje mucho mayor de chicos que de chicas que pensaban que la televisión les era de gran ayuda en su desarrollo moral. Las alumnas mostraban una mayor incredulidad acerca de la bondad desde el punto de vista de las ventajas morales de la televisión. De todas formas, teniendo en cuenta que la televisión es todavía un mundo dominado por los hombres, el hallazgo tiene pleno sentido. Y también, dado que a las mujeres aún se las utiliza como reclamo sexual publicitario, no es sorprendente que la mayoría de las chicas albergaran serias dudas acerca del valor moral de ver televisión. La parte más sugestiva del proyecto se presentó cuando los estudiantes se sintieron abrumados por la cantidad de información que la encuesta produjo, debido seguramente a que nunca con anterioridad se les había pedido que discutieran este tema en la escuela. Y al hacerlo, se iniciaron las primeras fases de conocimiento de sí mismos. Sin embargo, la investigación apenas ha empezado, de modo que se pueden plantear muchas más cuestiones acerca de la influencia de la televisión en la percepción, el pensamiento, el aprendizaje y la construcción de la realidad. Para ello, los profesores y sus alumnos pueden comparar los héroes míticos y las situaciones arquetípicas que aparecen en la literatura con los personajes que aparecen en los medios de comunicación. Este estudio centrado en el estudiante puede transformar el acto de ver televisión de forma que pase de ser un acto pasivo a uno activo, por lo que estamos ante una oportunidad para que los jóvenes reflexionen sobre su generación y la época en la que viven, así como sobre el modo en que esta época aparece reflejada en los medios de comunicación. Y existe un puente tendido entre su realidad cotidiana y el aula,
el cual hace que tomen parte en un tipo de aprendizaje significativo. Comentarios. En el momento de reflexionar sobre su papel como profesora facilitadora, Diane Rabinovich concluye con la siguiente observación. Este proyecto representa el principio de un viaje que emprende el profesor, un viaje que supone relacionarse de manera auténtica con sus alumnos, ser un facilitador y establecer una relación de confianza con ellos. En los estudiantes también hizo efecto la experiencia de crear nuevo conocimiento, así como las relaciones interpersonales concernientes a la dirección del trabajo en colaboración con sus compañeros. Los comentarios de Melissa y Fan Hua ponen de relieve un fuerte sentido de la independencia. Asimismo, Angie se dio cuenta de que había alumnos diferentes de ella que tenían costumbres similares en lo relativo a la televisión, lo cual brindaba la oportunidad de disponer de un punto común de discusión. Los estudiantes aprendieron muchas lecciones, incluyendo la del uso de computadoras, para así poder recopilar mejor los datos, y aunque fueron el análisis y la síntesis de los datos lo que les llevó a alcanzar determinadas conclusiones, en su valoración del trabajo siempre remarcaron las experiencias afectivas. También es digno de señalar el hecho de que tanto la profesora como los alumnos aprendieron cosas a partir de la experiencia del proyecto. Debido a que la idea era nueva para aquella clase, Diane orientó el proyecto en sus inicios. Pero a medida que la clase adquiera más experiencia en la utilización de proyectos como herramienta de trabajo, Diane no será tanto una profesora como una facilitadora de aprendizaje. Enseñanza a cargo de los compañeros. La relación entre tutor y alumno es un modo de promover el aprendizaje que beneficia a ambas partes, al alumno que recibe ayuda y al que, capacitado para ello por su mayor edad o por estar más avanzado en sus estudios, transmite sus conocimientos. Un notable programa de este tipo fue llevado a cabo por dos profesores de la Universidad de Cincinnati, quienes seleccionaron cuidadosamente a 76 alumnos de sexto curso y les encomendaron la tarea de auxiliar en sus estudios de matemáticas a igual número de alumnos de segundo y tercer curso. Los niños concurrían a escuelas urbanas, suburbanas y rurales. La selección de los alumnos de sexto curso se basó en su personalidad, rendimiento, sentido de la responsabilidad y entusiasmo. Los profesores comprobaron que estos alumnos tenían una idea bastante acertada de lo que se necesita para facilitar el aprendizaje. Hubo 3 sesiones preparatorias de 30 minutos cada una. Se enviaron cartas a los padres de todos los alumnos participantes a fin de explicarles la finalidad del programa y requerir su colaboración. Las parejas de tutor-alumno se formaron de acuerdo con los resultados de la observación y atendiendo a las sugerencias de los maestros. Tutores y alumnos se reunieron en total 6 veces en el lapso de 2 semanas, en sesiones de media hora de duración. Al analizar los resultados de esta breve experiencia, se comprobó que muchos de los alumnos que recibieron ayuda aumentaron su habilidad en matemáticas y solo el 12% mostró un progreso escaso o nulo. Quizá más importante es el hecho de que mostraron más confianza, mayor motivación para el trabajo y una actitud más favorable hacia las matemáticas. La principal queja de los tutores fue que el número de sesiones resultaba insuficiente. Se comprobó que ellos aumentaron su confianza en sí mismos
y su disposición a asumir responsabilidades. Algunos incluso se esforzaron por ampliar y profundizar sus conocimientos. Una síntesis de una investigación reciente sostiene que el trabajo en parejas tutor-alumno tiene un efecto positivo en el aprendizaje del estudiante. La tutoría, sobre todo en una época de presupuestos bajos y aulas muy pobladas, es un recurso que debería ser ampliamente utilizado. La elección del grupo. No es razonable imponer libertad a alguien que no la desea. Por lo mismo, sería prudente, si fuese posible, que cuando se ofrece a un grupo la libertad de aprender bajo su propia responsabilidad, se tengan también en cuenta a los alumnos que no deseen esa libertad o que prefieran la orientación del instructor. La señorita Gill advirtió este problema y dividió su clase de sexto grado en dos grupos, uno autodirigido y otro convencional. Esta solución fue verdaderamente feliz, sobre todo por el hecho de que los alumnos tenían libertad para pasar de un grupo a otro. El profesor Dean, en su curso de matemática superior, puso a disposición de los estudiantes que no deseaban la libertad que les ofrecía otras divisiones del curso en donde la enseñanza era convencional. Estas fáciles soluciones no siempre son posibles, pero es un problema que el facilitador de libertad siempre deberá considerar. Si los estudiantes son libres, deben tener la oportunidad de elegir entre un aprendizaje autoiniciado y un aprendizaje pasivo. Quizá la educación programada ofrezca otra alternativa. Los estudiantes que prefieren un aprendizaje guiado y con pasos cuidadosamente predeterminados podrán elegir la educación programada. Y aquellos que prefieran seguir su propia dirección o iniciar por sí mismos el aprendizaje podrán integrar un grupo o seguir cualquiera de los diversos modelos que hemos descrito. Organización de los grupos con facilitador de aprendizaje. ¿Es posible dar libertad para aprender en clases muy pobladas? Esta es una pregunta muy reiterada y razonable. El profesor Weldon Schofstall aplicó en sus clases para futuros maestros de secundaria un modo muy interesante de manejar este problema. En primer lugar, comienza el curso con los siguientes comentarios. Soy un facilitador del aprendizaje y ustedes mis alumnos. No habrá maestro en el sentido tradicional del término. El hecho de que ustedes aprendan o no es de su completa responsabilidad. Mi única tarea es la de permitirles asumir esta responsabilidad empleando su propia iniciativa. Estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta individual. Quisiera que estas entrevistas personales comiencen ya desde la primera semana. Además, estas entrevistas me son muy útiles porque yo también quiero aprender. Solo podré aprender si ustedes me plantean preguntas, objeciones y sugerencias personalmente. Luego propone la formación de grupos de facilitación del aprendizaje, FA, relativamente autónomos. Serán asignados a grupos de FA compuestos por 7 a 10 personas. En estos grupos pueden perder el tiempo y hacerlo perder a sus compañeros o encontrar las vivencias más estimulantes y valores que jamás hayan tenido. En general, no habrá términos medios. Solo asistiré a los grupos de FA si se me invita a participar. Si esto sucede, por favor, háganme saber el día con anticipación.
Sugiere que sería mejor que los grupos estén bien estructurados. Los grupos de FA deben elegir un presidente. Sugiero que cada presidente dure una semana en sus funciones. El presidente es el moderador del grupo y debe reunirse conmigo antes de cada reunión del grupo. Además de elegir un presidente, el grupo deberá designar a un miembro como informante. Esta persona se reunirá conmigo después de cada sesión de grupo. Es aconsejable que los grupos planifiquen el trabajo con anticipación menor de 2 sesiones. Si no se preparan las tareas para las reuniones, esto perturbará mucho el funcionamiento del grupo. Al final del curso, el profesor Schofstall pide a los estudiantes que envíen cartas a los nuevos alumnos inscritos. A continuación, presentamos un trozo de una de esas cartas. Amigos, para comenzar, si hiciste todo el college escuchando lecciones, tomando apuntes de lo que el profesor quería que supieras, leyendo lo que el profesor deseaba que leyeras, escribiendo lo que te pedía y haciendo exámenes finales donde escribías lo que el profesor quería que supieras, y te gusta este método de educación, no ingreses en este curso. Pero si quieres comprometerte honesta y sinceramente y asumir la responsabilidad de tu propio aprendizaje, entonces, bienvenido. Por cierto, existen varios modos de dividir las clases muy pobladas en grupos pequeños, funcionales y automotivados. Se pueden agrupar los miembros en función de intereses especiales, de temas específicos o de otros modos. La descripción del método del profesor Schofstall solo intenta indicar que si dedicamos igual atención a planificar la facilitación del aprendizaje que la que antes dedicábamos a la presentación de exposiciones, podrán resolverse muchos de los problemas aparentemente insuperables. El grupo cooperativo. Un ejemplo importante de un desarrollo que promueve un clima favorable al aprendizaje significativo es el grupo cooperativo de aprendizaje. Este enfoque es de ayuda a la hora de educar tanto a estudiantes como a profesores y administradores acerca de los objetivos más nuevos que se plantea la enseñanza. Durante los últimos 20 años se han escrito libros enteros sobre los grupos cooperativos. Normalmente en las clases se han formado los grupos cooperativos constituyendo conjuntos de 4 estudiantes con distintas, más que parecidas, destrezas. El aprendizaje cooperativo empieza cuando los alumnos aprenden la manera de trabajar juntos. Generalmente se comienza con tareas sencillas que aumentan gradualmente de dificultad hasta que los grupos pasan de resolver problemas planteados por el profesor a afrontar problemas desarrollados por el propio grupo. Por lo común, los grupos cooperativos ayudan a las relaciones interpersonales e interétnicas entre los miembros de los grupos, sirven de apoyo a los estudiantes que reciben educación especial, mejoran el aprendizaje tal como lo miden las pruebas de evaluación y permiten a los alumnos desarrollar estrategias cooperativas con objeto de resolver problemas. El papel del profesor en los grupos cooperativos es de asesor facilitador, así como de fuente de recursos. Para muchos profesores, el cambio de roles que supone pasar de ser dadores de información a ser facilitadores y suministradores de recursos, constituye una transición difícil, por lo que es cuestión de empezar por donde sea más fácil y cómodo.
es mejor darle a los estudiantes un poco de libertad, que éstos puedan considerar que es propia y adquirida por ellos mismos, que darles más de la que puede resultar recomendable en aras de la comodidad del profesor y tener después que retirarla. Un estudio dirigido por J. M. Moscovich y sus colegas y publicado en un resumen de investigaciones, revela que algunos profesores utilizan un enfoque modificado del tipo rompecabezas, el cual requiere que cada alumno sea responsable de un elemento del proyecto, de manera que el trabajo de cada estudiante se convierte en una pieza del rompecabezas. Por ejemplo, un grupo de 4 estudiantes eligió Argelia para su proyecto cooperativo, y en él cada estudiante era autónomamente responsable de una parte de información importante sobre el país, por ejemplo, riquezas naturales, cultura, lenguaje o geografía. Sin embargo, en este estudio, los profesores modificaron el planteamiento cooperativo hasta el punto de que se convirtió en algo más parecido a la enseñanza tradicional, dado que así ellos se sentían más cómodos, lo cual destaca la importancia para los profesores y otros educadores de la comprensión de la filosofía del aprendizaje centrado en la persona y del compromiso de proseguir con la actitud de proporcionar libertad a los estudiantes. Actividades basadas en el agrupamiento cooperativo brindan oportunidades para un mejor aprendizaje solo si tanto profesores como estudiantes son capaces de romper con la tradición y de explorar otras formas de aprendizaje. La dirección de las investigaciones. En el campo de las ciencias se ha estado desarrollando un tipo especializado de aprendizaje participativo y experiencial en el que se ha puesto un énfasis creciente en los últimos años. Varios grupos a nivel nacional e individual han estado trabajando en busca del objetivo de ayudar a los estudiantes a convertirse en investigadores mediante el intento de encontrar un camino fluido que conduzca al descubrimiento en la esfera científica. El ímpetu inicial de este movimiento surgió de una necesidad urgente de hacer que se considerara la ciencia como un área cambiante, al igual que el mundo moderno, más que un libro cerrado de hechos ya descubiertos. En la actualidad, la posesión de un conjunto de conocimientos científicos no constituye un logro idóneo para el estudiante. El objetivo hoy es hacer que el alumno se sacuda esta imagen engañosa de la ciencia como algo absoluto, completo y permanente. Para conseguir este propósito, el profesor crea el escenario adecuado para unas mentes dispuestas a la investigación, planteando los problemas, generando un entorno en el que prevalece el interés por lo que se está haciendo y brindando la ayuda necesaria en todo el proceso investigador. Este entorno posibilita que los alumnos lleguen a ciertos hallazgos de forma autónoma y así se impliquen en el aprendizaje autodirigido. Como ya se dijo anteriormente en este mismo capítulo, los alumnos de la clase de Diane Rabinovich se convirtieron en científicos en un nivel muy sencillo, buscando respuestas a preguntas reales, descubriendo por sí mismos los escollos y las alegrías de la labor científica. Quizá no aprendieron muchos hechos científicos, pero en cambio desarrollaron un reconocimiento real de la ciencia en su carácter de investigación interminable y que evita que ésta se cierre sobre sí misma. Es evidente que si futuros profesores van a facilitar este tipo de estímulo a la investigación entre sus alumnos,
tendrán primero que experimentarlo ellos mismos, por lo cual, si los propios enseñantes van a experimentar la satisfacción del descubrimiento autoiniciado en la esfera científica, los cursos de formación de profesores deberán tener el mismo estilo que aquellos que hemos acabado de describir. Este nuevo desarrollo del área científica constituye un profundo desafío a los conceptos actuales que reinan en la enseñanza. La práctica educativa de hoy día tiende a hacer que los niños sean menos autónomos y menos empíricos en su búsqueda del conocimiento y de la comprensión a medida que van pasando de curso en los niveles elementales. Esta tendencia está decididamente reñida con el objetivo de aquellos que centran su atención en la investigación. Cuando se permite a los niños que consideren detalladamente la forma de acceder a nuevos conocimientos, las ideas que derivan de este proceso tienen una mayor profundidad y durabilidad. Han devenido más autónomos y más basados de forma sólida en el enfoque empírico. Existe la necesidad de ofrecer a los profesores una cierta variedad de experiencias de aprendizaje. Hoy más que nunca, el sistema educativo, y en especial los profesores, se enfrentan a una lluvia continua de problemas aparentemente insolubles. Sin embargo, seguimos entregando a los profesores herramientas del siglo XV para afrontar la educación del siglo XX. El hueco que existe entre la verbalización de los problemas y las soluciones a los mismos se hace cada vez mayor. Como educadores hemos de proporcionar las herramientas que van a acercarnos más al carácter práctico de la enseñanza. No podemos esperar que un carpintero haga las ventanas de una casa solo con un martillo. ¿Por qué esperamos entonces que los profesores construyan los fundamentos educacionales de los niños a partir de un solo enfoque? Al igual que cualquier otro de los métodos descritos en este capítulo, los procedimientos involucrados en el desarrollo de una mentalidad investigadora pueden simplemente convertirse en nuevas formas de imponer a los alumnos un currículum centrado en el profesor. Sé que esto ocurre. Es así que ninguno de los métodos mencionados en este capítulo será efectivo a menos que el profesor desee sinceramente crear una atmósfera en la cual haya libertad para aprender. Autoevaluación. La evaluación del aprendizaje autoiniciado estimula al estudiante a sentirse más responsable. El individuo aprende a asumir la responsabilidad de sus actos cuando debe decidir los criterios que le resultan más importantes, los objetivos que quiere alcanzar y juzgar en qué medida los ha logrado. Por esta razón es importante un cierto grado de autoevaluación para promover un tipo de aprendizaje vivencial. En los 3 primeros capítulos de este libro hemos visto algunos modos de aplicar este criterio. La señorita Gill resolvió el problema de las calificaciones por medio de la discusión de los propios niños. Swenson hizo reflexionar a sus alumnos sobre este problema y los alentó para que evaluaran partes de sus trabajos, aunque la decisión de la calificación quedaba en sus manos. En mis clases, los alumnos eran responsables tanto de los criterios de evaluación como de las calificaciones. En las clases como la del profesor Combs, el cumplimiento del contrato era de por sí el cumplimiento de la autoevaluación que comenzaba con aquel. El profesor Schofstall proporcionaba a sus estudiantes resúmenes de las clases previas y autoevaluaciones de estudiantes de cursos anteriores para que sus alumnos tuvieran noción de las tareas. Durante todo el curso, los alumnos analizan sus méritos y defectos.
Controlan sus evaluaciones con los otros miembros de su pequeño grupo para obtener realimentación de sus colegas y poder expresar su evaluación sobre sí mismos. Las calificaciones finales se deciden por medio de representantes seleccionados en cada grupo, quienes se reúnen con el instructor para comunicarle sus conclusiones. Es obvio que existen muchas pautas que guían al estudiante para juzgar sus propios esfuerzos y su propio aprendizaje. El modelo particular es menos importante que sentir la responsabilidad de perseguir la meta fijada de manera inteligente. Un estudiante puede elegir un objetivo muy rígido, como por ejemplo, adquirir una cierta cantidad de información comprobable en el campo de estudio. Otro puede seguir un curso para ser más espontáneo en el aprendizaje, más abierto a una mayor gama de estímulos, libre para reaccionar como sí mismo frente a los recursos que tiene a su disposición. Es evidente que para estos dos alumnos los criterios deben ser muy diferentes. Sin embargo, cada uno a su manera ha sido un alumno responsable y ha actuado como un profesional responsable en sociedad. Observaciones finales. Confío en que este capítulo haya dejado claro que en el caso de que se deseen crear las condiciones necesarias para un aprendizaje autodirigido responsable, ya existen una serie de métodos coincidentes con este enfoque. Se han comentado unos pocos y se ha hecho referencia a otras fuentes. Espero que esto sirva como estímulo para desarrollar un amplio repertorio de enfoques que abarquen todo el continuum de la instrucción. El tipo de enseñanza que hemos propuesto no será una opción válida si está controlado por un profesor activo y un alumno pasivo. Resulta tranquilizador saber, en la medida en que se está trabajando en la creación de un clima de libertad responsable en el aula, que las investigaciones más importantes y la práctica en las escuelas están demostrando que en el marco de un mundo siempre cambiante, los alumnos serán capaces de aprovechar todo esto de manera que acabe influyendo positivamente en su vida posterior.